Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la perspectiva a nivel mundial. A principios de año siempre hay un trabajo previo que arranca, digamos, desde el mes de octubre, con algunas proyecciones de los indicadores más importantes. Todo esto lo hacen los países. Quiero compartirles unos titulares de lo que fue la expectativa para el año 2020. La economía mundial experimentará un ligero repunte si todo va bien. El crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo se acelerarán en 2020 debido a que algunas economías emergentes superarán el periodo recesivo. El aumento de la deuda y la desaceleración del crecimiento de la productividad plantean desafíos para los encargados de la formulación de políticas. Si vemos en estos titulares, es cierto que proyectan un crecimiento, pero un crecimiento prudente, basado pues en un crecimiento de años anteriores con dificultades. Es así como vamos a ver más adelante cómo se dieron estos resultados del 2019. Hay un antecedente fundamental y es a nivel macro que apenas el 2019 tuvo un crecimiento y lo iguala en el crecimiento que tuvo cuando el mundo tuvo la recesión económica en la década del 2008 al 2009, en estos 2 años puntualmente, y en el año 98 y 99. Básicamente está sujeto también digamos que a una recuperación que se proyecta leve en el 2020, está amenazada por un aumento de precedentes de la deuda mundial y adicionalmente una prolongada desaceleración del crecimiento de la productividad. El aparato productivo viene teniendo una desaceleración. Entonces, esto pues lógicamente afecta el bienestar de los trabajadores y lógicamente el indicador de pobreza pues se va ampliando la brecha. Hemos centrado la conversación que queremos compartir con ustedes en tres aspectos que para nosotros son los que están incidiendo en la actualidad. El primero son las conversaciones fuertes entre China y Estados Unidos por los temas comerciales, todos es sabido, por la guerra de precios y poder económico. Desde el cuarto trimestre del 2019, China y Estados Unidos han venido pues manejando estas conversaciones con altibajos, pero que han tenido repercusiones directas sobre el mercado mundial. Las diferencias también entre los países productores de petróleo, donde pues, no se han dado la oportunidad de llegar a un acuerdo tanto en el volumen de producción de barriles como en el precio mundial. Es así que el dólar empieza también a tambalear, empieza a moverse. Por ejemplo, en la economía de nosotros, para nadie es desconocido que un movimiento de estos impacta directamente sobre nuestra tasa representativa del mercado. Hace varios años, más de 4 o 5 años, no se ha dado un techo máximo como fue en marzo 20 de 4.153 pesos con 91 centavos. Fue el techo máximo que se ha dado. La proyección para este año era de 3.500 como techo. Adicionalmente, para el día de hoy, amanecimos con 3.651,42. Ha venido corrigiendo esto gracias a acuerdos que ya se vienen dando con el tema de la producción y la exposición de la oferta en el mercado. Pero ya, como lo dicen los economistas, viene corrigiendo esa tendencia. Históricamente, estos dos aspectos estaban sobre la mesa, pero en forma independiente, nunca se habían puesto, digamos, unidos. Pero a esto se le agrega un episodio muy fuerte, como es el que estamos viviendo, la aparición del COVID, como algo que inició en la ciudad de China, de Wuhan. Si todos sabemos, esta ciudad es una ciudad donde llegan muchísimos empresarios a hacer negocios con este país. Entonces, es un centro empresarial muy importante. A finales del año pasado es donde realmente aparece en este país. Pero para nosotros el acercamiento fue realmente en el mes de febrero. El Banco Mundial en sus proyecciones iniciales habla que de un 2.5% de crecimiento para el año 2019, basado en un crecimiento del 2.4% del 2019. Para el 2020 el 2.5 realmente es un crecimiento muy pequeño. Esto dado pues a las tendencias que traíamos con una recesión no marcada, pero sí influyente en mercados importantes, como lo vamos a ver. Hablan que
este crecimiento se puede dar más fácil siempre y cuando el sector comercio y las inversiones se recuperen gradualmente. Para el crecimiento de las economías avanzadas, si vemos en la gráfica, vemos que las economías avanzadas son países desarrollados. Van a tener un decrecimiento del 1.6 al 1.4. Esto debido a que tienen el aparato productivo, lo tienen frenado, especialmente en el sector de manufactura. El crecimiento en el mercado de las economías emergentes y en desarrollo, por ejemplo Colombia, van a tener un crecimiento importante del 3.5 en 2009 a un 4.1 en el 2020. Esto, pues digamos que es muy bueno para las economías. Sin embargo, si uno ve la gráfica, vemos que la tendencia es que también los países emergentes han tenido sus caídas desde el año 2010, con una pequeña inclinación positiva hacia el 2022. Pero en el 2019 vimos que caímos. Entonces, pues ahí vemos como ciertas tendencias y que están jalonando realmente este indicador los países emergentes y que están en desarrollo. Debería ser al contrario. Eh, digamos que en los países que van a crecer no van a ser todos los emergentes, van a ser algunos, que en el caso, por ejemplo, Colombia. En la región LATAM es uno de los que tiene mejores proyecciones, tanto por el resultado obtenido el año pasado como para este año. Pero llama la atención que el mercado de comercio internacional, es decir, las exportaciones y las importaciones, seguirán registrando un nivel deficiente, es decir, que no están dando el nivel que se requiere. Es importante conocer que entre más comercio internacional, más transabilidad haya, pues es mejor para todo el mundo que se mueva el comercio, porque se mueve el dinero, se mueve la economía, se dinamizan muchísimo más mercados que son colaterales a todo este movimiento mundial. Un aspecto preocupante está dado en lo que es el ingreso per cápita. Es un indicador que sencillamente nos muestra qué tanto es rico un país. Sin embargo, vemos que África sigue con la tendencia con la mayor población pobre del mundo, el 56%. Además, este indicador y el crecimiento y las proyecciones que están dando pueden ser afectadas por indicadores como, ya lo estamos viendo, la guerra de países por las relaciones comerciales de Estados Unidos y China. Adicionalmente, estos dos países tienen dificultades porque vienen en una desaceleración económica importante y sabemos que estos dos son jugadores importantes en el mercado. Estados Unidos y la zona de euro generarían amplias repercusiones en cada sector. Estados Unidos bajo América como tal y la región euro bajo el continente como tal europeo, África y Asia. Si resurgen también tendencias de problemas financieros, como ocurrió, por ejemplo, en Turquía y en Argentina en el 2018, también serán otros ingredientes que afecten estas proyecciones. Temas que no son susceptibles de avanzar en el tema meteorológico, también pueden dar tendencias que pueden causar problemas en la economía. Vemos como la proyección del crecimiento del ingreso per cápita pues están bastante lejos, que es las rayitas amarillas. El endeudamiento mundial ya lo miramos. Se ve como en los últimos 50 años los países emergentes vienen endeudándose más. Es válido endeudarse cuando yo invierto esos recursos en un aparato productivo que me genere una mayor rentabilidad y dinamismo económico. Vemos que en el 2010 hay un endeudamiento del 115% y pasa en el 2018 a un 170%. Ni qué decir en el 2019, donde varios países, incluyendo Colombia, incrementó su endeudamiento externo. Pero llama la atención la gráfica donde el crecimiento tiene una inclinación descendente y en el 2014 se cruzan, pero se cruzan donde el endeudamiento tiene una tendencia alcista, que es lo que estamos hablando, mayor endeudamiento y menor crecimiento. Eso es importante ver que no se están dando los resultados en esa inversión que están haciendo los países bajo ese endeudamiento. El endeudamiento es bueno, es positivo, y más el endeudamiento público y más hoy en día con el tema del COVID. Muchos países tendrán que endeudarse
a consecuencia de toda esta pandemia, pero tendrán que proyectarse a los recursos que van a recibir en el futuro. No van a ser en los recursos que hoy están recibiendo, porque todos, absolutamente todos, sus cajas están siendo afectadas estructuralmente por toda la economía mundial. La acumulación de deuda es importante, o sea, endeudarme más, pero que el aparato productivo nuevamente pueda coger velocidad, que eso es lo que estamos viendo países como China, que nos llevan digamos que 2 meses de ventaja, porque a ellos ya, digamos que pasó la cuarentena, ya tienen superado este tema. Vemos el caso de Alemania, vemos el caso de España, que ya no está tan superado, pero ya empezaron a movilizar nuevamente su economía. Es importante que estos recursos lleguen a sectores como infraestructura, construcción, salud, educación, inversión, innovación, para que el aparato productivo nuevamente pueda tener resultados. Aquí hay algo muy importante y es que los países tienen que generar una dinámica y una sinergia entre las políticas económicas, financieras, para que puedan, digamos, dinamizar esto rápidamente. Y como lo hemos visto en varios países, incluyendo Colombia, en una política económica, pero además fiscal, que ayuden a dinamizar rápidamente y que no obstaculicen precisamente la inversión, sino que al contrario, la dinamicen para rápidamente coger la velocidad que requiere el país. La productividad. La productividad, pues, hace 10 años viene en un estancamiento. Si vemos la gráfica, trazamos una línea paralela y tienen la misma curva, tienen el mismo comportamiento. La tendencia no es positiva. Esto podemos verlo en un ejemplo práctico y es que en un trabajador de una economía emergente o en desarrollo produce menos del 20% de un trabajador de una economía avanzada. ¿Por qué? Porque allí hay más tecnificación, hay mayor capacitación, mayor inversión, calidad institucional. Entonces, eso también es algo que el gobierno tiene que aprovechar en este momento. Se está hablando mucho de reinventarnos, de innovación, etcétera. Esto creo que nos llama también la atención a ser mucho más eficientes en varios aspectos que las compañías tendrán que evaluar cada uno desde su interior y lógicamente a nivel macro. La tasa de desempleo. Vemos cómo en el 2007 teníamos una tasa de desempleo baja del 5%. 2008 y 2009 fueron afectadas, y todos nos acordamos, por digamos, la dificultad financiera que tuvo el mundo. Tuvo 2 años difíciles donde tasas de interés del 65% llegaron a colocarse aquí, por ejemplo, en Colombia. Y nuevamente pasada digamos, como esta recesión financiera, vuelve a retomar una curva decreciente. Y es así que en el 2018 ya llega a un estándar del 5.4% proyectado hasta el 2020. Y en el 2021 proyecta a un 5.5%, un leve crecimiento. Sin embargo, ahora con el COVID, ya vemos ejercicios en Estados Unidos de 35 millones de personas que están ya desempleadas. Entonces, este indicador va a ser afectado sustancialmente por el COVID. Ahora veamos cómo cambió el panorama que habían hecho todas estas investigaciones económicas a principio de año. Vemos cómo el aparato productivo del mundo pasa de un crecimiento proyectado del 2.5 al menos 3%. En el 2021 proyectan un crecimiento del 5.8. Estados Unidos, que puede llamarle la atención a uno, va a decrecer en un 6%. Digamos, la economía de mercados emergentes y en desarrollo, si nos acordamos que son los que van a jalonar la economía del mundo, después de que pensamos que íbamos a crecer en el de 2.5 en los países emergentes, va a decrecer en el menos 1%. Uno diría es un escenario bueno. Sin embargo, sobre estos estaba, digamos, la esperanza de que el mundo iba a tener un crecimiento. Entonces, el panorama no es muy halagador. Sin embargo, considero que es una situación puntual en la cual cada país tiene que adoptar una política sana, pero tiene que trabajar en equipo con las economías mundiales, hacer eficiencia en sus países a nivel de políticas económicas, políticas fiscales, políticas financieras que le ayuden precisamente a llevar a cabo una mayor eficiencia.
Ahora vamos a mirar un poco acerca de lo que en Colombia todas estas repercusiones pueden dar como resultado y qué está haciendo nuestro gobierno. Le cedo la palabra a Mónica Lozada. Gracias. Buenas noches a todos. Realmente acabamos de ver un escenario mundial, un escenario de lo que está pasando en el mundo, porque la situación que estamos viviendo definitivamente es global. No se circunscribe solamente a nuestro país, sino que nos afecta en todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando en el 2020? En los primeros días del año, pues ya Hernando nos acaba de explicar muy brevemente que fueron tres temas especiales, que fueron la subida del dólar, la repercusión del tema de petróleo. El petróleo bajó un precio de $50 el barril y en un choque golpeó la tasa de cambio en Colombia y alcanzó a estar en $25 el barril. Nosotros sabemos que Colombia es un país que depende su economía del petróleo y cuando ese precio se baja, pues inmediatamente golpea la economía. Hay un movimiento bastante importante y el gobierno tiene que decir ahora de dónde saco los recursos, ahora de dónde obtengo los recursos que yo venía teniendo por la venta de petróleo. Entonces, por eso se nos bajan las acciones de Ecopetrol, por eso se nos bajan algunas otras acciones del sector de hidrocarburos y empieza el gobierno, como lo hizo en el anterior gobierno, pues una reforma tributaria, porque de dónde hay que obtener recursos, pues de la parte de impuestos. Muy bien, no nos vamos a detener ahí, pero simplemente es como para lo que acaba Hernando de decir a nivel mundial, nos está repercutiendo en Colombia. Se espera entonces que la moneda colombiana se siga depreciando. En algún momento se espera que la moneda vuelva a los niveles que estaban antes de la pandemia, porque a esto se le suma el tema de pandemia. Entonces tenemos problema de precio de petróleo, problema de dólar y se nos suma también la pandemia en Colombia. No habíamos pensado en Colombia que eso que estaba sucediendo por allá en Asia o en China nos repercutiera a nosotros y rápidamente el 6 de marzo se da el primer caso de coronavirus en Colombia. Aquí estamos viendo unos indicadores entonces que nos muestran cuál es esa perspectiva con coronavirus. Nosotros teníamos un crecimiento del PIB, es decir, Producto Interno Bruto del 3.3%. Si se dan cuenta, veníamos creciendo 2017, 18, 19 muy bien con un Producto Interno Bruto y al 2020 la perspectiva es para abajo, un -5, -6%. La tasa de desempleo, que Hernando también la nombró muy bien, Estados Unidos, más de 36 millones de personas ya hoy desempleadas en Estados Unidos. En Colombia veníamos con un indicador de 11% al 2019, hoy ya estamos con el 19% de indicador de tasa de desempleo y esto quiere decir que vamos a llegar a un 20% o de pronto pasamos un poquito por ahí al cierre del 2020. La inflación también nos afecta, la tasa de referencia, bueno, es la tasa de cambio, ya la vimos, Hernando la explicó muy bien y ahí está el precio promedio del petróleo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un comercio, los choques de oferta se desplazan hacia la demanda y aquí en este cuadrito podemos ver el crecimiento de qué sectores y aquí de pronto es donde nos interesa saber en dónde estoy yo y qué sectores son los que van a crecer en Colombia o van a disminuir. ¿Cuáles vemos en rojo? ¿Cuáles sectores estamos viendo en rojo entonces a raíz de todo esto? El aislamiento a nivel mundial y en Colombia ha hecho pues que hay unos sectores que definitivamente se van a afectar y se están afectando muchísimo. Restaurantes y entretenimientos vienen hacia abajo, todo lo que es presencial, todo lo que son restaurantes y entretenimiento del orden presencial. Vehículos también viene hacia abajo en una caída porque pues hoy se está hablando de que tenemos que salir en bicicletas, tenemos que salir a caminar, tenemos que no tomar transporte masivo.
el tema de vehículos viene hacia abajo. Vestuario, voy aquí a echar un chiste muy rápido. Dice a uno de los memes que alguna vez leí, decía, la ropa de mi closet cree que ya me morí, porque realmente no nos estamos poniendo ya toda la ropa todos los días como cuando salíamos a la calle. Entonces, el tema de vestuario se nos está complicando. Las tiendas de ropa definitivamente se han afectado muchísimo. Tan es así que empresas como Arturo Calle hoy en día están fabricando uniformes para el sector médico. Otro es electrodomésticos y muebles, pues realmente ya comprar más cosas para la casa, no, ahorita vamos a ver que una de las oportunidades que hay más bien es el ahorro, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Supermercados, entonces, ¿qué tenemos en verde? Supermercados y todo lo que es temas de farmacia, aseo y tocador. Todo eso es lo que viene en crecimiento, esos son los sectores que vamos a ver y tenemos una oportunidad grandísima y la hemos subrayado acá con una crucecita más, que es el desarrollo del e-commerce, la sustitución de bienes importados por productos locales y los medios de pago sin contacto. Pero hay un tema importantísimo y es el sector construcción e inmobiliario en Colombia. El sector construcción jalona la economía porque cuando se construye y cuando se venden esos inmuebles, pues eso mueve todo el aparato productivo, como lo decía Hernando anteriormente, todo ese aparato económico se empieza a mover porque entonces se vende el ladrillo, se venden los cementos, se vende esto, da además empleo y empieza a darle una movilidad distinta. Por eso el gobierno decidió que primero lo que había que abrir era el sector constructor y darle entrada a esto con sus restricciones y con todo. Pero a esto se suma además que pues mucha gente que se está quedando sin empleo, pues empiezan a devolver sus viviendas, empiezan a devolverlas y empiezan a decir, yo no puedo pagar porque me voy a quedar sin empleo o me quedé sin empleo, no puedo pagar el inmueble, entonces empieza esto. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno inmediatamente? Voy a irme acá un minutico y ahora luego me devuelvo a las actividades financieras, sacar entonces algunas políticas especiales y sale entonces aquí esta que dice 34,000 viviendas en Bogotá y Cundinamarca podrán recibir nuevos subsidios y a nivel del país son 200,000 subsidios que se van a entregar. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita mover la economía a través de la construcción para que los constructores también tengan una oportunidad de recuperar cartera, vender los inmuebles y que las personas no se queden en la calle. Entonces sale el subsidio de gobierno dirigidos a familias con ingresos de hasta 4 salarios mínimos legales. Son 200,000 subsidios para los próximos 2 años a nivel nacional. De estos, 100,000 son para viviendas, cuyo precio está entre 124 y 438 millones. Recibirán un alivio en las cuotas de sus créditos en los próximos 7 años, de tal manera que se hará una reducción al valor mensual de la cuota en cerca de 420,000 pesos. Para este primer subsidio no hay límite de ingresos. Y los otros 100,000 subsidios están dirigidos a incentivar la vivienda de interés social a través de un esquema que ya venía de gobiernos anteriores que se llama Mi Casa Ya. Hoy lo han ampliado para familias con ingresos de 2 salarios mínimos, se les otorgará un subsidio de 26 millones como cuota inicial para la vivienda y para los ingresos de 2 a 4 salarios se otorgará un subsidio de 17 millones de pesos para la vivienda. Esto quiere decir que el gobierno tiene que dinamizar la economía a través del sector constructor porque se presenta una avalancha y ahí quiero nombrar el tema de cartera vencida. Según la encuesta de la opinión de consumidores de Fedesarrollo, ya hoy tenemos índices del menos 62.3% de la gente que no quiere comprar vivienda. Por eso el gobierno tiene que incentivarla y decir, voy a ayudarles, voy a dar subsidios para que la gente pueda comprar vivienda, para que podamos adquirir viviendas de los dos rangos que acabamos de ver y empiece a movilizarse la economía, porque o si no nos vamos a quedar estancados. También la financiación de la vivienda y el aumento de cartera vencida está en el 4.7%. Eso quiere decir que
que, 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 estamos allí bastante complicados. Muy bien. Voy a devolverme un poco acá. Déjenme ver si me deja devolver. Aquí, ok. Entonces, ¿qué cambios y tendencias vemos en el consumidor? Volcamiento a lo digital. Volcamiento a lo digital. Entonces, aquí es donde concentrémonos un poco más y lo vamos a compartir aquí con Hernando y con ustedes. ¿Qué es volcarme a lo digital? Entonces, todo este movimiento que hemos visto a nivel mundial y en Colombia está haciendo que el consumidor cambie completamente. Es más, si me devolviera ahorita a mirar algunos indicadores de la tendencia de construcción, hoy la gente está comprando apartamentos de 20, de 30 y de 40 metros cuadrados. Ya las casas grandes que teníamos o que, gracias a Dios, pudimos comprar en el pasado, de 200 metros, están quedando atrás porque los costos son supremamente altos y hoy la tendencia es el ahorro. Entonces, asimismo, el consumidor empieza a cambiar sus consumos y aquí es donde vamos a ver que emprendimientos empiezan a surgir. ¿En qué? En el e-commerce, en pagos a distancia. Hoy los emprendimientos que hablaban de un acercamiento entre una persona y otra en lugares de reunión, de pronto se van a dar, pero a muy largo plazo y a muy corto plazo lo que las personas están buscando es salud financiera, preocupación por el gasto y el ahorro. Hoy es tiempo de ahorrar, de gastar mucho menos, de bancarizarme buscando reducir el efectivo y de tener una mayor preocupación por el consumo y por el precio, o más bien por el precio de lo que estoy consumiendo, ¿de acuerdo? Es decir, hoy tengo que ver muy bien mis 2, 3, 5 pesos que tengo en el bolsillo, cómo me los voy a gastar, cómo los voy a consumir de la manera más óptima. Muy bien. Otra tendencia que vemos en el consumidor es el cambio de espacios físicos. Hogar multipropósito por tener la opción de trabajar, es decir, de teletrabajar. Hoy estamos viendo que la mayor cantidad de empleos o de empleados se están yendo a teletrabajo porque las empresas tienen que optimizarlos, tienen que seguirlos manteniendo trabajando y la única opción es hacerlo a través del teletrabajo. Entonces, si nos inventamos un emprendimiento que ayude a generar mejores opciones de teletrabajo o a generar calidad de vida del teletrabajador en sus casas, vamos a llevarlas de ganar. Eso se va a llamar hogar multipropósito, que es lo que estamos hoy teniendo, la cama y al lado el escritorio, porque la situación nos ha llevado a esa posición. El rediseño de espacios físicos para mejorar la calidad de vida. Los arquitectos, hay que dedicarse a diseñar espacios pequeños, multifuncionales para las casas, para decirle a la mamá, venga, yo le diseño el espacio para que su hijo estudie y usted al mismo tiempo trabaje y el esposo al mismo tiempo se conecte. Eso es lo que hoy está pidiendo el consumidor. Conexión social a través de medios virtuales. Hoy vemos cómo estas conferencias las estamos haciendo a través de medios virtuales definitivamente y vamos a seguir así durante mucho tiempo. Zoom era una plataforma que no tenía, estaba un poco rezagada, se usaba muy poco. Hoy se dispararon las acciones de Zoom porque definitivamente se convirtió en el medio virtual, uno de los medios virtuales más importantes para hacer una conexión social. Y no solamente a nivel de empresa, sino a nivel personal también. Ya las reuniones, el cumpleaños, el grado, la fiesta, la hacemos a través de Zoom. Volviendo a lo esencial, entonces, concentración en necesidades básicas. Hoy debemos apuntarle en esos emprendimientos a seguridad, salud, aseo, alimentación y hogar. La cantidad de emprendimientos que hoy vemos en Instagram de alimentación, por ejemplo, de servicios a domicilio, de seguridades en el hogar, temas de salud,
tómese esto porque necesita vitamina D, porque necesita el sol, aliméntese con tales productos porque el ejercicio que está haciendo ya no lo está haciendo tanto tiempo al aire libre, entonces necesita complementar con una nutrición especial. Todos esos elementos se están convirtiendo hoy en la tendencia que el consumidor está buscando. Mayor conciencia social por el bienestar personal, por el bienestar grupal, por el bienestar familiar. Eh, a, todos están diciendo, tenemos que estar bien. La cuarentena nos ha obligado a estar con 2, 3, 4 personas en nuestras casas y seguramente hay dificultades por ratos y por momentos. Entonces hay que tener una conciencia de ese bienestar que debo mantener en mi casa y todo lo que apunte hacia eso será bienvenido y será adquirido por un nuevo consumidor hoy, por nosotros que somos esos nuevos consumidores. La reacomodación de comercio en industria. ¿Esto qué quiere decir? Miren, definitivamente, Fernando lo decía muy bien, esa tendencia mundial, esa situación mundial, vamos de ver en ese resumen que nos hizo, en donde vimos afectación por el dólar, por todo esto, por estos, por guerra entre China y lo que hace es que definitivamente debemos volver a lo local. Y lo hemos visto, compremos en los mercados locales, comprémosle, ayer leía un meme que decía, la amistad es comprarle a mi amiga que hace las arepas, a mi amigo que vende los jugos, a mi compañero que es el que hace los boletines, no sé, cualquier cosa, pero volver a lo local. Ha perdido importancia un poco en el consumidor final la compra de lo importado. Y de hecho, entonces a sembrar en las huertas, a tener lo propio para nuestro autoabastecimiento. Nuevos emprendimientos, definitivamente hay un boom de nuevos emprendimientos, pero hay que saber muy bien a qué le apuntamos. Por eso aquí lo que hicimos fue no propiamente decir qué tipo, pero sí a qué sectores podemos apuntarles. Adquisiciones y cadenas de suministros. Esto es realmente importante. Y me devuelvo un poco acá para que miremos entonces en esta las actividades financieras, presiones de liquidez y las políticas de contrachoque que hemos tenido. Esta nos muestra entonces un poco también los crecimientos por sector y la lenta recuperación de algunos y las medidas de autoridades económicas que hemos tenido. Hay un punto importante de partida que son los balances y los colchones de liquidez que el gobierno traía, que el país traía, pero que hoy se han visto completamente afectados. Ese buen comportamiento de los sectores durante el año 2019, hoy en el 2020 tienen un panorama completamente distinto. El gobierno por eso ha sacado medidas de créditos a través de las entidades financieras con algunas garantías especiales del Fondo Nacional de Garantías, pero eso le vale mucha plata también al gobierno, porque definitivamente apalancar esos créditos a unas tasas mucho más bajas y también con Fondo Nacional de Garantías, pues eso le repercute al gobierno en costos. Las entidades financieras han tenido que hacer también un gran esfuerzo. Imagínense que a una empresa le digamos, ¿sabe qué? Por 6 meses no le voy a pagar nada de lo que le debo. ¿Qué pasa con esa empresa? Pues un golpe fuerte. Eso le está pasando a las entidades financieras. El gobierno sacó un plan de choque para ayudar al consumidor, pero las entidades financieras durante 3, 4, 5, 6 meses no van a recibir ingresos de esos créditos que tenían colocados. Eso es un gran esfuerzo que están haciendo. No quiero nombrar a ninguna entidad en particular, pero hay bancos que ya han colocado, han ayudado, han tenido alivios por cerca de 60, 65 billones de pesos, lo que quiere decir que no van a recibir ingresos por esos meses y tienen que aguantar el golpe de alguna manera. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos esto
y que sepamos cómo funciona el aparato productivo del país, qué jalona la economía, como ya lo dije anteriormente, el sector constructor empieza a jalonar y por eso se le dio la apertura a eso y poco a poco y gradualmente se le va dando apertura a los diferentes sectores. Indudablemente, los últimos sectores que entrarán a ser parte a nuevamente entrar a la economía serán los de recintos grandes, recintos públicos, eventos, restaurantes, bares, discotecas, eso será lo último, a no ser pues que se inventen algo en los emprendimientos, que se inventen algo que diga, venga, sí se puede abrir el restaurante, pero nos inventamos esto a través de lo cual vamos a generar un aislamiento positivo para que podamos hacer nuevamente nuestras conexiones sociales. Digamos que esto es, en términos generales, lo que nosotros tenemos, cómo los diferentes sectores que jalonan la economía están acá. Estos son los cambios y las tendencias en el consumidor y cómo un problema que era del mundo nos llegó a Colombia, llegó a todos los países. Y aquí hay algo importante también que quisiera nombrar. Cada país lo está manejando a su modo. Cada país, hay unos gobiernos que dicen, yo no aporto nada, aquí no ha pasado nada y todo el mundo siga como si nada y asumo los muertos. Otros como nosotros, como Colombia, dice, yo sí asumo y voy a poner tanto y voy a hacer tanto. Ese es un esfuerzo bastante grande. Hoy están hablando en el gobierno y en el país, en el Congreso, de bajar algunos sueldos, no solamente para el gobierno, sino para las empresas privadas. A los que estamos trabajando nos pueden bajar los sueldos. De hecho, ya se han quitado algunas adicionales que se tenían en algunas empresas privadas. Y esto significa que en la medida en que yo menos gano, menos gasto. Entonces, una economía se jalona cuando yo tengo gasto, cuando yo compro, porque si abrimos todas las empresas para que empiecen a producir, ¿quién va a comprar? ¿Quién compra? Si hay desempleo, si nos bajan los niveles salariales, si perdemos las bonificaciones, es muy complicado. Este entonces es un resumen en términos generales de lo que nos está sucediendo. Hacia dónde tenemos que apuntar, vuelvo y repito, hacia lo digital, hacia los sectores que el consumidor hoy está buscando, aseo, salud, alimentación, hogar, seguridad, bienestar. Esos son los entretenimiento en casa, esos son los sectores que están jalonando la economía. Muchas gracias. Creo que entramos a la etapa de preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Según lo expuesto por los dos expertos ahí en economía, ¿qué oportunidades ven ellos convenientes al día de hoy para que una persona natural pueda emprender? ¿En qué sector de la economía es conveniente tal vez apostarle hoy a un emprendimiento? Bueno, gracias Diego por la pregunta. Vemos varias oportunidades. Muy bien lo resaltaba Mónica, en el mercado digital hay bastante oportunidad. Es como yo mi negocio le apoyo con canales diferentes. Tanto las compañías tienen que reinventarse en su core de negocio como tal para atender las necesidades de su cliente acorde con las necesidades que hoy el mercado, la pandemia como tal nos lo está exigiendo. Han cambiado mucho. Entonces, creo que tema de digital es importantísimo, es una tendencia marcada a nivel mundial, donde hay bastantes digamos que bastantes oportunidades de poder llevar los productos. Lo vemos en empresas que se han reinventado
Por ejemplo, Arturo Calle es una empresa local de muchísima tradición y ya hoy en día está en la tienda virtual, está comercializando sus productos por tienda virtual. Esta cadena como tal era ajena a eso. Digamos que también en el tema de inversión hay que revisar porque salen oportunidades en el tema de inversión como tal en activos eh, que van a ser también de acuerdo con el perfil de inversión de corto, mediano o largo plazo. Si yo estoy hablando de activos, por ejemplo, un apartamento, un local, una bodega, etcétera, tengo que tener en cuenta que en este momento, pues, no es un momento que me va a generar rápidamente el retorno de mi inversión, pero con el tiempo muy seguramente sí va a retornar. Y en finca raíz sería una inversión de largo plazo, donde la recuperación de esa inversión se va a ver con el tiempo y es algo seguro porque pues está, digamos, no tiene ninguna exposición como por ejemplo el mercado accionario. También recomendaríamos el tema de alimentación, emprendimientos relacionados con la alimentación a domicilio. El Instagram es una gran herramienta virtual a través de la cual podemos vender muchos productos y el tema de la alimentación siempre va a ser necesaria y es una necesidad básica que el ser humano tiene que suplir. Entonces, ser muy creativos en el momento de ese tipo de emprendimientos en temas alimentarios. También creemos que puede ser una muy buena alternativa. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Agradezco a todos por acompañarnos en esta invitación desde la Séptima Coworking. Y aquí me dicen qué puede hacer un artista plástico ante los sucesos actuales para seguir vigente o para darse a conocer. Yo creo que volvemos al tema de lo digital, o sea, volvemos a que hoy es más difícil que un artista plástico de pronto esté en una galería porque las personas van a demorar cierto tiempo en volver a los lugares, pero puede promocionarse perfectamente por e-commerce. Puede perfectamente hacer toda su promoción por medios digitales, por medios que además son supermasivos y además existen los pagos a distancia. Entonces, creemos que por allí lo puede hacer perfectamente y haciendo relacionamiento y conexiones sociales a través de esos medios digitales con otros artistas, por ejemplo, implementar agrupaciones donde puedan movilizar su arte. Sí, ya hay varios ejemplos, están en Colombia tiendas de arte que están promocionando las pinturas por allí. Uh-huh. Ya están dando a nivel de artístico conciertos, están en exposiciones de pintura, también las están haciendo vía virtual y las ventas las están haciendo, digamos que virtualmente. Ya hoy en día, digamos que para yo hacer un pago no tiene necesariamente que estar la persona física en el establecimiento. Lo puedo hacer virtualmente y hay varios canales. Algo que tocaba Mónica importantísimo son las alianzas que podamos generar entre los gremios. Las relaciones. Aquí toma muchísima relevancia el generar relaciones. Digamos que esas redes entran a funcionar muy bien. Nosotros, un espacio como la Séptima Coworking, ¿qué recomendarían ustedes bajo este panorama que hemos visto a nivel mundial y cómo nos está afectando en nuestro país y en una ciudad como Valledupar? Claro, pues allí esto que estás haciendo es maravilloso, seguir convocando emprendimientos, emprendedores. Esto es lo que se tiene que hacer, porque definitivamente el mundo se va a mover a través de esto. Por ejemplo, ahorita la persona que preguntaba acerca de un artista plástico, un artista, allí pueden montar, en la Séptima Coworking pueden montar, la única diferencia es que no van a ir las personas, pero pueden hacer toda
la venta de los productos del arte a través de los medios virtuales en el espacio que tienen en la séptima coworking. Es una muy buena opción. De hecho, iba a complementar un poco y es, en Bogotá hay más de 300 museos. ¿Qué están haciendo los museos hoy? Visitas virtuales. Visitas virtuales. Entonces, compramos hoy la visita y a las 3 de la tarde hay un recorrido virtual y ya yo no tengo que moverme de mi casa ni ir a mirar la exposición allá de pinturas, de esculturas, de diferentes temas, y simplemente lo hago desde mi casa, desde mi computador, en el espacio que tiene el museo allá. Sí, creo que es algo importante que ustedes dijeron y es el momento de empezar a hacer alianzas, a aliarnos los emprendedores en general para, como decían también dentro de su exposición, comprar lo local, o sea, ayudar a que a través de estas alianzas la ciudad nos conozca y además incentivemos hacia la compra de lo local. Exacto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué ayudas financieras se están brindando para aquellas personas que quieren iniciar un emprendimiento en momentos de pandemia? Los bancos están abiertos a hacer los créditos, por supuesto, como en todo momento deben cumplir con las condiciones normales que los bancos exigen. La mayoría de los bancos pues exigen que se tenga un cámara de comercio de un año mínimo y alguna experiencia pues en lo que está haciendo, porque aquí hay que ser también bastante cuidadosos con el tema, ¿no? Hay que ser, y entendiendo un poco también la situación financiera por la que está atravesando el país a través de los bancos, donde acabo de contarles pues que imagínense que a una empresa le digan, yo a usted no le voy a pagar por todos los clientes le digan, yo a usted no le voy a pagar por 6 meses las cuotas que le tengo que pagar. Eso le pasó a los bancos, eso es lo que están viviendo los bancos en este momento. Entonces, están siendo muy cuidadosos también con los dineros que se están prestando, mirando objetivamente qué hay hacia futuro en ese emprendimiento que pueda realmente generar un lucro importante y que por supuesto lo esté haciendo una persona que tenga el conocimiento y la experiencia. Y también es un llamado de pronto a que no es un momento para aventurar, es un momento para que estemos muy seguros de esos emprendimientos que vamos a hacer, porque es un tiempo de tener precaución, de ser precavidos y de cuidarnos en todo el sentido de la palabra en términos económicos. Algo importantísimo es, digamos que lo que comenta Mónica. Adicionalmente de todo esto, a nivel del gobierno hay programas que vienen incentivando el tema del emprendimiento. Simplemente hay programas que cobijan de 2 años, digamos, hacia abajo o 5 años hacia abajo para que tengan ciertas, digamos, beneficios tributarios de no pagar renta, por ejemplo, por X tiempo. Entonces, sí hay programas a nivel del gobierno. Y más con la pandemia, dan nuevamente vida. Por ejemplo, el tema de la economía naranja. Está impactado todo esto digital, está ahí. Entonces, creo que es un momento donde el gobierno sigue apoyando y toma mayor fuerza y relevancia en estos momentos, porque es una forma de dinamizar nuevamente el aparato productivo. Para nadie es desconocido que la economía colombiana la mueven los emprendimientos y las empresas. Pero me uno a las palabras de Mónica y es importante tener un modelo de negocio, un esquema de negocio adecuado que me dé una tranquilidad, que voy a mitigar los impactos y los riesgos que pueda tener. O sea, que tengo que planear muy bien cómo va a ser ese negocio con las situaciones, digamos, y la situación actual, ¿no? Sí. Bueno, la verdad agradezco mucho a Hernando y a Mónica por habernos acompañado al día de hoy y podernos dar un panorama general de todo lo que está sucediendo y pues que nos preparemos para todo lo que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Y pues retomando lo que habíamos dicho,
empezar a hacer alianzas entre todos para que podamos salir juntos. Así suene como a cliché, pero definitivamente es la forma como podemos salir adelante. Agradezco, Mónica, Hernando, por habernos acompañado, por aceptar esta invitación, y a todos los que aceptaron pues también la invitación para participar en este primer evento del emprendimiento online, para ponernos en sintonía con lo que está sucediendo. Aquí tenemos una última preguntita, no sé si dice, según la situación que sostenemos ahora, ¿cuál sería el sector que marque el PIB para el final del 2020? ¿Sería la opción apropiada en este momento, además de ayudarnos como sociedad, también apoyar el comercio local para sustentar el crecimiento del PIB per cápita? Digamos que muy marcado con la tendencia mundial y digamos un efecto que generaría rápidamente mover el aparato productivo, es lo que el gobierno tomó una decisión: habilitar el sector de construcción e infraestructura. Es la única forma y rápidamente de amplificar la dinámica digamos, del mercado, del aparato productivo de la compañía. Para todos es conocido que la economía con la construcción habilita empleo, habilita materiales, habilita alimentación, transporte, comercio, absolutamente todo. Entonces, creo que el gobierno lo hizo arriesgadamente, pero teniendo todo muy bien planificado. Y si tenemos la disciplina, como lo dije antes, de otros países como Alemania, prontamente podremos activar otros sectores que van a apoyar esta dinámica del país. Y eso es importante, y ahí retomo la palabra disciplina. Debemos ser muy disciplinados con nuestro cuidado personal. Y ahí queremos insistir porque hoy la economía está dependiendo de un factor de salud, definitivamente. Estamos a expensas de un tema de salud. Hay indicadores que dicen, y hay economistas que durante esta semana hemos estado compartiendo con ellos, donde dicen septiembre podemos volver a un confinamiento nuevamente si nosotros no somos cuidadosos. Y ahí nos cierran nuevamente todo. Entonces, la disciplina en salir con nuestro tapabocas, en salir a la calle perfectamente cuidados, en bañarnos, lavarnos cuando regresemos de la calle, si es posible bañarnos en la noche una vez hayamos regresado, los que tengan la posibilidad de salir, hayan tenido contacto con otras personas, porque si no es muy difícil recuperar la economía. Simplemente un dato: el día de ayer México tuvo ya 1,000 muertos en un día. Sí, esto es algo que debemos todos tener en cuenta, y es la disciplina. La disciplina es importante tanto en esos cuidados como muy disciplinados en nuestro tema económico. en cuidar las decisiones que vamos a tomar para poder cuidar nuestra economía. Les agradezco nuevamente. Quedaron unas preguntas, las vamos a contestar a través del chat, porque pues ya aquí se nos cumplió el tiempo que teníamos. Entonces, nuevamente agradecemos a todos por haber participado y a ustedes por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.